Bienvenidos a este tutorial en el cual desarrollaré los pasos para efectuar una simulación CFD de una turbina hidrocinética, combinando el método Overset Mesh o de mallas superpuestas y el método VOF o volumen de fluido. Para realizar esta simulación emplearé ANSYS Fluent versión 2024 R2. Como ya mencioné, la idea es combinar las capacidades del método de volumen de fluido, VOF, con la opción de canal abierto, Open Channel Flow, para considerar el efecto de la superficie libre. Adicional a ello, pues tenemos el método de mallas superpuestas o Overset Mesh, que nos permite modelar el movimiento del rotor. La turbulencia la aproximaremos con un modelo K-Omega SST, ¿sí? Modelo de dos ecuaciones. Y bueno, aquí ustedes pueden observar pues lo que sería el dominio computacional. Si tenemos un dominio de fondo o background, ¿sí? Es una malla, la haremos una malla cartesiana, la cual pues nos permitirá, ¿cierto?, transferir la información entre el dominio móvil, ¿cierto?, el cual pues tiene el rotor, ¿sí? Aquí vemos pues que se señala la región overset, ¿cierto?, donde pues tenemos esa comunicación, ¿no?, entre la malla de fondo o background y la malla móvil. También se puede apreciar pues la posición de la superficie libre, ¿cierto? Esa línea horizontal azul representa la superficie libre en equilibrio o en el estado inicial. Es de esperar que pues se deforme debido al movimiento de la turbina, ¿sí? El movimiento de la turbina causará una caída, ¿cierto?, de cabeza, y por ende pues se generará una ondulación, ¿cierto?, una perturbación en la superficie libre, ¿cierto? Aguas arriba veremos una especie de cresta, ¿cierto?, que pues se ubicará por encima de la superficie libre inicial, ¿cierto?, de la condición inicial, y aguas abajo de el rotor veremos que hay una depresión en la superficie libre, la cual pues paulatinamente, ¿cierto?, alcanzará el nivel de equilibrio o el nivel inicial, ¿sí?, antes de llegar a la salida del dominio, ¿sí?, o a la salida del canal. Bien. El rotor pues lo vamos a modelar, las aspas del rotor más bien, como unas placas curvas, las cuales pues tienen un radio de 50 centímetros, un espesor de 2 centímetros, ¿cierto?, y un arco de 30 grados, ¿sí? 3 aspas, esas serían la sección transversal de cada aspa, ¿cierto?, en nuestro dominio bidimensional. Y pues esa geometría se asemeja mucho a la de una turbina de flujo cruzado o tipo Michel-Banqui, ¿sí? Ya si uno quiere pues dibujar un perfil aerodinámico, pues tiene que conocer, ¿cierto?, o definir la geometría del perfil, ¿no? Escoger, por ejemplo, un perfil simétrico NACA 0012, ¿cierto? Es posible conseguir esa información pues para generar el perfil, ¿cierto?, o la sección transversal del aspa. Para no complicarlo tanto, pues he decidido definir, ¿cierto?, la geometría de cada aspa como una placa curva, ¿sí?, sin perder pues generalidad. El rotor girará a 60 revoluciones por minuto, ¿sí?, es decir, que dará una vuelta por segundo. El centro de rotación coincide con el origen, ¿sí?, el origen del
sistema cartesiano, ¿cierto? Coincide con el eje de rotación del rotor. Bien. Entonces, pues, lo primero es abrir ANSYS, ¿cierto? Entonces, pues, vamos a ANSYS 2024 R2, ¿cierto? Y hacemos clic en Workbench, que en mi caso es el penúltimo icono en la carpeta ANSYS 2024 R2. Yo ya lo tengo abierto, ya que pues en mi computador toma un poco de tiempo, ¿sí? Cargar ANSYS. ¿Sí? Una vez pues ustedes hagan clic en Workbench, ¿cierto? Esto es lo que debería aparecer. Y pues aquí es donde vamos a trabajar, ¿no? Inicialmente pues hay que generar la geometría, ¿sí? Tanto la geometría del dominio background como del dominio móvil o en rotación, que va a contener las aspas de la turbina. Y para ello, pues vamos a el toolbox, ¿cierto? Bajo Component Systems, seleccionamos Geometry, hacemos clic izquierdo, ¿cierto? Y soltamos el botón cuando esa casilla se cambia de color verde a color rojo, ¿no? Create Standalone System. Yo le voy a cambiar el nombre a Channel. Bien. Y lo siguiente es hacer clic, ¿cierto? Para que quede resaltada Geometry, botón derecho del mouse, ¿sí? Yo aquí estoy mencionando muchos detalles, ¿no? Supongo que el estudiante o la estudiante que está viendo este tutorial pues no o tiene poco conocimiento o poca experiencia, ¿no? con ANSYS, ¿no? Entonces trataré de ir muy paso a paso, ¿cierto? En el procedimiento. Bien. Entonces aquí seleccionamos la tercera opción, New Design Modeler Geometry. Y pues la idea es crear el primer dominio, ¿no? El dominio background, ¿sí? Bien, ahí ya salió ANSYS, Design Modeler, ¿sí? En el Tree Outline voy a seleccionar el plano XY para crear un nuevo boceto, ¿sí? New Sketch. Luego hago clic en la pestaña Sketching y voy a hacer clic en el eje Z, ¿cierto? Para ver solamente el plano XY y aquí voy a generar, ¿cierto? Voy a dibujar un rectángulo. ¿Sí? Clic en el primer punto. Rectangle. Clic en el primer punto, arrastro el mouse y segundo punto, ¿no? Ahora le indico las dimensiones. ¿Sí? Longitud. Dije que 6 más 14, ¿no? 20. 20 metros. Y la altura será de 5 metros, ¿no? 3 metros de agua, 2 metros de aire. Bien, 5 metros. Ahora quiero que mi origen, ¿cierto? Mi origen esté a 2 metros respecto al fondo del canal y a 6 metros respecto a la entrada. ¿Sí? Entonces tengo que correr el rectángulo. Para ello coloco una cota horizontal. Y una cota vertical. ¿Sí? Señalo el eje X, esta línea. ¿Sí? Y pues coloco las debidas dimensiones, ¿no? 6 metros
en dirección horizontal, 6 metros. Y en la dirección vertical tengo que colocar 2 metros. ¿Sí? 2 metros. Bien. De esa manera, pues, se facilita, ¿cierto? Darle o definir la rotación del dominio móvil, ¿no? Del dominio que contiene los álabes de la turbina. Bien. Otra cosa importante, ¿sí? Es que vamos a necesitar refinar la zona alrededor, ¿cierto? De la superficie libre para capturar, pues, esa deformación, ¿cierto? De la superficie del agua. De la misma manera, pues, quisiéramos que las celdas, ¿cierto? Fuesen más pequeñas hacia donde está la turbina, ¿sí? Algo importante al emplear Overset Mesh es que la malla background y la malla en el dominio móvil, ¿cierto? Esas dos mallas que se sobreponen, sus celdas deben ser parecidas, ¿sí? De un tamaño similar, para que pues la interpolación, ¿cierto? Sea, pues no genere demasiado error. Bien. Bueno, yo aquí voy a salir a Modeling, ¿cierto? Hago clic en la pestaña Modeling y ahora voy a crear una superficie. Tools, perdón, Concept, Surfaces from Sketches. Selecciono el boceto que acabo de crear, le doy Apply y luego Generate, ¿sí? Y ahí se ha creado ya una parte, ¿no? Y un cuerpo. Bien. El siguiente paso es dividir, ¿cierto?, las líneas de ese rectángulo para un mejor control del enmayado. Ello se puede hacer al ir a Concept, ¿cierto? Split Edges. Voy a seleccionar el lado de la izquierda, ¿sí? Ahí quedó sombra resaltado en verde. Le doy Apply y en Fractional voy a colocar el equivalente a 2 sobre 5, ¿sí? 2, que es la longitud por encima de la superficie libre, dividido 5, que es la longitud total, o la altura total de ese lado, ¿cierto? Eso me da 0.4, ¿sí? Entonces 0,4. ¿Sí? Y si le doy Generate, ahí debió dividirse ese lado. Pero me quedó al revés. ¿Sí? Me quedó más largo el lado de arriba que el lado de abajo. ¿Sí? Bueno, eso no es ningún problema. Puedo cambiar el fraction a 0,6, ¿cierto? Nuevamente Generate. Y ahí sí debió quedar de la longitud o dividido correctamente, ¿no? Este lado, ¿sí? Equivale a 3 metros de altura, ¿sí? Y el otro de 2 metros. Lo mismo se hace para el lado derecho. Entonces vamos a Concept, Split Edges, seleccionamos ese lado, Apply, aquí sí creo que debe ser 0,4, Generate, y aquí efectivamente sí lo dividió debidamente. Bien. Para tener también, para definir más fácilmente, ¿cierto?
la variación en el tamaño de celdas en la dirección horizontal, voy a dividir también los lados superior e inferior de ese rectángulo. De la misma forma. Entonces vamos a Concept, Split Edges. Ahí ya está seleccionado el lado inferior. Y ahí la fracción sería el equivalente a 6 sobre 20. Punto 3. Sí, punto 3 o punto 7, dependiendo pues de cómo lo divida, ¿cierto? Esto depende de cómo se hace el dibujo. 0.3, veamos a ver. Quedó mal dividido, ¿sí? La fracción debe ser 0,7. ¿Sí? Generate, y ahí sí me quedó correctamente. Bien. Hago lo mismo para la línea superior. Ahí sí debe ser 0,3. Y vemos que quedó dividido en dos, ¿no? Bien. El primer segmento de 6 metros, el segundo de 14. Listo. Eso es pues la generación del dominio background. Si queremos, pues aquí le podemos cambiar, ¿cierto? Podemos hacer clic en la pestaña de la parte y definirlo como un fluido. ¿Sí? Bueno. Podemos guardar. Ay, perdón. No export, sino guardar. Aquí me va a pedir guardar el proyecto. Yo voy a guardarlo en mi carpeta, ¿sí? En el disco C, en la unidad C. Y lo voy a guardar como turbina hidrocinética. ¿Sí? Ese va a ser el nombre de mi proyecto. Listo, ya podemos cerrar Design Modeler, ¿cierto? La geometría ya está creada. Eso se puede observar porque hay un chulito en Geometry. Entonces ahora vamos a proceder generando la malla. ¿Sí? Nuevamente arrastramos el componente, ¿sí? De la misma manera en que arrastré Geometry. Y vamos a ligar, ¿cierto? Esa geometría con el componente. Si hacemos clic en Geometry del lado izquierdo y arrastramos y transferimos o ¿sí? Compartimos la geometría. ¿Sí? Ahora Mesh requiere pues una actualización, ¿no? Que se realice algo. Entonces vamos a abrir ANSYS Meshing. ¿Sí? Yo hice clic derecho y clic en Edit. Ustedes también pueden hacer doble clic sobre Mesh para abrir la herramienta de enmallado de ANSYS. Bien. Ahí ya se abrió, ¿cierto? El rectángulo. Y ahora lo que vamos a hacer es enmallar. ¿Cómo vamos a enmallar esta geometría? Vamos a insertar, hago clic en Mesh, botón derecho, Insert, Sizing. ¿Sí? En Sizing vamos a seleccionar como geometría todo el rectángulo. ¿Sí? Apply. Y aquí vamos a cambiar el tipo de Element Size a número de divisiones. Perdón.
Geometry Apply. Aquí me falta un paso y es el de... voy a borrar esto, que no lo hice bien. Yes. Nuevamente, Mesh, botón derecho, Insert, Sizing. Y vamos a seleccionar, ¿cierto? Hago clic en Edge, selecciono esta línea, ¿cierto? Y bueno, sí, empecemos con esas dos. Mantengo oprimido Control y selecciono la otra línea, ¿sí? La línea gemela. Y le doy Apply. Element Size lo voy a cambiar por número de divisiones, ¿sí? Y en número de divisiones voy a colocar 240. Behavior está por defecto en Soft, lo voy a cambiar a Hard para que ANSYS obedezca y tome las divisiones que estoy indicando. Bias Type, ¿sí? Esa es la manera en que va a dividir la línea, ¿cierto? Con celdas más pequeñas hacia un lado y celdas más grandes hacia el lado opuesto, ¿sí? O divisiones más grandes hacia el lado opuesto. Ahí lo voy a cambiar a el primero, ¿sí? Me pide definir un factor, ¿no? Factor, pues, de crecimiento. Lo voy a colocar 4. Y si hago zoom, ¿no? Si me acerco un poco, voy a ver que hay celdas más cerca, más grandes, divisiones más grandes hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Y más finitas o pequeñas hacia el lado derecho, donde pues tengo ubicado el rotor, ¿no? Esta línea quedó bien dividida, pero no la de arriba, ¿no? Yo quisiera que el mayor refinamiento quede hacia el lado donde está ubicado el rotor, o donde va a quedar ubicado el rotor. Entonces, para ello, podemos reversar, ¿cierto?, la dirección. Entonces, seleccionamos el lado para el cual queremos cambiar y en Reverse Bias le damos Apply. Y eso modifica la dirección. Esta misma operación la vamos a hacer para las demás líneas, ¿sí? Entonces ya aquí puedo ir un poco más rápido. Voy a ir nuevamente a Mesh, selecciono Mesh, botón derecho, Insert, Sizing. En Geometry voy a seleccionar las dos líneas más largas horizontales. Apply, cambio Element Size por número de divisiones, Behavior to Hard, y el número de divisiones lo podemos, para esa línea, lo podemos dejar en 560, por ejemplo. Bias Type lo cambiamos. Podemos utilizar el mismo factor, da buenos resultados. Y nos cercioramos que el refinamiento haya quedado en la dirección correcta, ¿no? En este caso las divisiones más pequeñas deberían ser hacia la izquierda, ¿sí? Y más grandes hacia la salida, ¿sí? La línea inferior quedó mal dividida, ¿sí? Hay que corregir, ¿cierto? Entonces la seleccionamos, en Reverse Bias damos Apply y ahí queda modificada la distribución.
Bien. Nuevamente hacemos, esto lo vamos a tener que hacer 4 veces, ¿sí? Ya van 2. Vamos a insertar nuevamente sizing. Ahora voy a seleccionar esta línea, ¿cierto? Y esta otra línea. ¿No? El número de divisiones le voy a asignar 60. Cambio a hard. Y el bias, ¿sí? Con el factor de 4. Y nuevamente verifico que eso haya quedado debidamente, ¿no? Distribuido. En estas líneas verticales, ¿no? Queremos un refinamiento, o queremos el refinamiento, ¿no? Hacia la superficie libre, ¿no? Hacia la zona donde va a estar la superficie libre, ¿no? Ahí es donde se van a presentar los mayores gradientes. Entonces, en este caso, esta línea quedó bien dividida. La otra línea, pues, tiene la distribución en la dirección incorrecta. Entonces, nuevamente, le damos reverse. ¿Bien? Y para terminar, ¿cierto? Insertamos un último sizing para estas líneas. ¿Sí? Las líneas verticales que coinciden con la altura del agua inicial en el canal. ¿Mm? Número de divisiones, aquí lo voy a colocar 180. Behavior hard. Nuevamente el bias con su factor de 4. ¿Sí? Y nos acercamos para verificar que hayan quedado, que la distribución sea la correcta, ¿no? Entonces, nuevamente hay que considerar, ¿no? Que el refinamiento, la distribución, las divisiones más pequeñas deberían quedar hacia arriba, ¿no? Hacia donde está la superficie libre. ¿Mm? La de la derecha quedó bien, pero no la de la izquierda, entonces hay que invertir, ¿cierto? La distribución. ¿Sí? Ahí quedó bien. Bien. Eso quedó casi listo, pues ya tenemos definido, ¿no? Cómo se van a dividir cada una de las líneas de los edge para la generación de la malla. Falta una cosa, y es insertar un face meshing. ¿Sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de generar una malla ortogonal, ¿no? De celdas ortogonales, ¿sí? Tipo cartesiana. Geometry, seleccionamos el rectángulo y le damos Apply. ¿Sí? Método cuadriláteros. Por último, hacemos clic en Mesh y en Details of Mesh, donde aparece Physics, Preference, hacemos clic y cambiamos Mechanical a CFD. ¿Sí? El solver es Fluent, lo cual pues es correcto, ya que es el solver que vamos a emplear. Y ahora sí, hacemos clic en Mesh y le podemos dar Generate Mesh. ¿Listo? Y ahí generó una malla, ¿cierto? Con la distribución deseada. ¿Sí? Bien. Noten que se forma como una especie de cruz, ¿no? Esa cruz pues muestra la zona cercana a la superficie libre y también al rotor. ¿Sí? Ahí es donde tenemos una mayor densidad, ¿cierto? O celdas más pequeñas, ¿no? De menor tamaño, una mayor resolución.
Bien. Por último, antes de salir, dejar este ANSYS Meshing, tenemos que definir las fronteras, ¿no? Para la condición de frontera en Fluent. Entonces, el siguiente paso es seleccionar, por ejemplo, esta línea, ¿sí? Que va a ser mi frontera de entrada. ¿Sí? Sí la seleccioné. ¿Sí? Quedó resaltada en verde. Doy clic derecho en el mouse y selecciono en esa lista la opción Create Name Selection. Y esa va a ser mi frontera de entrada. La voy a llamar Inlet. La porción de línea paralela, ¿sí? Que queda por encima de la frontera de entrada, va a ser una pared. Entonces, Create Name Selection y coloco Wall. ¿Sí? Ahora voy a seleccionar las dos líneas verticales del lado derecho. Esas dos líneas van a ser mi frontera de salida, ¿no? Que va a ser del tipo Pressure Outlet. Y finalmente le voy a dar el nombre a las fronteras inferior y superior. ¿Sí? Selecciono las dos líneas que definen la cara superior del rectángulo. Create Name Selection. Le voy a colocar el nombre Top. Y para las líneas inferiores le voy a colocar Bottom. Bien. Si expando en el outline, ¿sí? Voy a ver, ¿sí? Todas las definiciones que he realizado en el paso anterior. ¿Sí? Por último, voy a seleccionar todo el cuerpo, body, todo el rectángulo, el dominio. Nuevamente Create Name Selection y le voy a colocar un nombre, ¿no? Coloquémosle dominio es dominio background, ¿sí? Dominio de fondo. Ok. Muy bien, ya esto está completado. Si se ha completado pues la definición de la geometría o del dominio, el enmallado, la discretización del dominio de fondo o background. Entonces ya podemos cerrar este ANSYS Meshing. Y el siguiente paso es crear la geometría y la malla del dominio móvil, ¿no? Que va a contener las aspas o los álabes del rotor, de la turbina. Entonces el paso es muy parecido. ¿Sí? Tomamos un elemento geometry, acercamos a este rectángulo punteado en verde, ¿sí? Cuando se convierte en rojo soltamos el botón, ¿cierto? Y le voy a dar ahí un nombre, rotor. ¿Sí? Nuevamente vamos a abrir Design Modeler. Bien, ahora vamos a crear el dominio móvil. Entonces selecciono nuevamente el plano XY, selecciono nuevo boceto, hago clic sobre el eje Z,
Y ahora voy a crear un círculo. Un círculo con centro en el origen. ¿Sí? Y ese círculo deberá tener un diámetro de 1.4 metros. Ahí quedó mi círculo. Bien. Me devuelvo a Modeling. Voy a Concept. Surfaces from Sketches. Selecciono el sketch que acabo de crear y oprimo Generate. ¿Sí? Y ahí se generó, ¿cierto?, el círculo. Ahora necesito labrar, ¿cierto?, o cortar 3 pedazos de ese círculo, ¿cierto?, correspondientes a los álabes del rotor. Como ya dije, los álabes los voy a simplificar a unas placas curvas, ¿cierto?, de radio 50 centímetros, espesor 2 centímetros y un arco de 30 grados. ¿Sí? Pues para eso, vuelvo al plano XY y genero un nuevo boceto. Perdón. Sketch número 2. ¿Sí? Me paso a Sketching y ahí voy a dibujar. Voy a empezar dibujando 2 líneas, iniciando desde el origen. Perdón. ¿Sí? Y ahora les voy a dar la correcta longitud e inclinación. Para ello voy a dimensiones, dimensions. ¿No? Y su dimensión debe ser de 50 centímetros o 0,5 metros, ¿no? Bien. Ahora voy a inclinarlas cada una a 75 grados. Este arco es el que no, a veces es complicado de sacar. A ver si de esta forma tampoco. Debería ser primero seleccionar la línea y luego el eje X. Bueno, ahí sí. Y como dije, pues tendría que ser 75 grados, ¿no? Bien. Y ahora voy a generar un arco arc by center, ¿cierto? El centro es el origen, el primer punto, ¿cierto?, un extremo y el segundo, el siguiente extremo, y ahí ya tengo un arco, ¿no? Bien. Ahora voy a dibujar un segundo arco. ¿Sí? Y ese segundo arco debería tener un radio de ¿cuánto? De 48 centímetros. ¿Cierto? Y ahora pues corto, ¿cierto? Reduzco esos radios.
voy a Modify, Trim, para recortar este pedacito y este pedacito, ¿sí? Y de esa manera ya tendría yo el primer álave, ¿cierto? La sección del primer álave. Bien, vuelvo a Modeling. Y en Modeling ahora necesito crear una nueva parte, ¿sí? Entonces para ello voy a Concept, Surfaces from... Ay, perdón. No, este no es. Borro. Concept, Surfaces from Sketches. Selecciono el sketch que he creado, ¿sí? Y cambio Add Material Operation to Add Frozen. Add Frozen. Y oprimo Generate, ¿sí? Ahí se generó una nueva superficie, una nueva parte, ¿no? Tengo dos partes, dos cuerpos. Bien. Pero no es un solo álave, ¿no? Son tres álaves. Entonces la siguiente operación es copiar ese álave dos veces. Para ello vamos a Create, Patrón. ¿Sí? Va a ser un patrón, el tipo va a ser circular. La geometría, el segundo sketch, perdón, es la segunda superficie, ahí. Por alguna razón no me quiere seleccionar el sketch. Perdón, no el sketch, sino la superficie. A veces molesta esto. Ya salió este plano. Okay, ahora sí lo pude seleccionar. Listo. Axis. Axis debería ser el eje Z, ¿cierto? Este eje, ¿no? Apply. Ángulo. Son dos copias, ¿no? 120 grados. Dos copias. Y oprimimos Generate. Y ahí se crearon las dos copias. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es sustraer, ¿cierto?, esas áreas del círculo. ¿Sí? Porque el flujo no va a pasar o no va a atravesar los álaves, sino va a fluir alrededor, ¿cierto? El agua va a fluir alrededor de los álaves, si no los va a atravesar. Entonces, para ello vamos a Create, Boolean, operación booleana, y en Operation seleccionamos Subtract, sustraer. Target Bodies, el círculo, ¿sí? Tool Bodies, los cuerpos que operarán van a ser los tres álaves, ¿no? Para mejor claridad voy a esconder el círculo, ¿sí? Botón derecho, selecciono el círculo, botón derecho, Hide Body, F9, y ahora sí selecciono
¿cierto? Los tres a la vez. Doy Apply y Generate. A Preserve Tool Bodies le decimos que no vamos a quedarnos con esas áreas. Generate. ¿Sí? Todo se desapareció. Hago clic derecho y hacemos clic en Show All Bodies, ¿sí? Mostrar todos los cuerpos. Y ahí vemos que ya ha quedado definida la geometría, ¿cierto? Del rotor. ¿Sí? Y ya aparece únicamente una parte. ¿Sí? Podemos cambiar esa parte a el tipo Fluid. Y con ello vamos a guardar, ¿cierto? Es bueno guardar con cierta frecuencia y podemos salir. Bien, el siguiente paso es similar a cuando discreticé el canal, ¿cierto? Ahora vamos a discretizar el dominio móvil. Para ello seleccionamos Mesh en componentes, lo arrastramos, ¿cierto? Y compartimos la geometría. Doble clic en Mesh. Y el siguiente paso es enmallar, ¿cierto? El rotor. Bien. Una vez en Mesh, vamos a hacer clic en Mesh, ¿cierto? En el Tree Outline. Vamos a cambiar Physics Preference. Mechanical está por defecto a CFD. Element Size lo vamos a cambiar a, está por defecto en 9 centímetros. Lo vamos a definir o dejar en 2 centímetros, 2 e a la menos 2. Tamaño de elemento. Y vamos a generar también un inflation, ¿sí? Para capturar mejor los detalles de la capa límite alrededor de cada aspa, ¿sí? Entonces para ello hacemos clic en Mesh, Insert y seleccionamos Inflation. Geometry, toda la parte, ¿sí? Boundary, ¿sí? Boundary. Entonces aquí vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4 por 3, 12 líneas, ¿no? Esas 12 líneas son el perímetro de los álabes, ¿sí? Representan el perímetro de los álabes. Entonces aquí me cambio a Box Select para seleccionar, ¿cierto? Las líneas que definen los tres álabes y le damos Apply, ¿sí? Inflation Option. Por defecto este Smooth Transition. Lo voy a cambiar a Total Thickness, espesor total. Número de capas, le voy a subir a 5. Maximum Thickness, también le podemos colocar 2 centímetros. ¿Sí? Esa sería la manera de definir, ¿cierto? El inflation. Bueno, y eso es todo. Podemos pasar a generar la malla, Generate Mesh, o acá oprimir Generate Mesh. Y ahí quedó lista la malla, ¿no? Y ahí se nota el refinamiento, ¿no?
De pronto 2 centímetros para el tamaño del elemento es muy grande. Podemos intentar con 1 centímetro para capturar mejor los efectos a través del rotor, pues la evolución del flujo, ¿no? Generate Mesh. Esto debería producir una malla más grande, con mayor número de celdas. ¿Sí? Le tomará también un poco más de tiempo al computador, ¿cierto?, generar la malla. Bien, sí, esa es una malla más fina, ¿cierto? Con el refinamiento definido por el inflation, ¿cierto? Cerca de los álabes. Bien. En Statistics podemos ver que la malla tiene 15.000 celdas, 15.332 celdas o elementos. ¿Sí? En calidad podemos ver que, por ejemplo, la oblicuidad de la malla no es muy alta, ¿no? La máxima, el elemento con mayor oblicuidad es de 0.69, lo cual pues indica que la malla tiene una calidad aceptable, ¿sí? Bien. El siguiente paso es definir las condiciones, las condiciones de frontera, que son pues básicamente los álabes, ¿cierto? Botón derecho, Create Name Selection, ¿sí? Blades, les podemos colocar a los álabes, Blades. Y también tenemos que señalar el perímetro de ese círculo, ¿no? Create Name Selection y lo vamos a llamar Overset. Overset. Bien. Por último, ¿cierto? Le damos también nombre, debemos darle nombre al dominio para identificarlo. Entonces le vamos a dar el nombre de dominio rotante, ¿no? Bueno, dominio rotación. Dominio que rota, dominio que gira. O dominio rotor, más bien. ¿Sí? Dominio rotor. Listo. Con eso quedaría completado el paso de la discretización, tanto del dominio background como del dominio móvil. Podemos cerrar. Y ahora viene el paso tal vez más interesante, ¿no? El de especificar las condiciones o pues, los parámetros de simulación. Para ello seleccionamos Fluent, lo arrastramos, ¿cierto? Alguna de estas dos, lo soltamos. Hacemos clic en Mesh, ¿sí? Por ejemplo, yo seleccioné el Mesh que viene de Channel. Botón izquierdo del mouse, lo mantengo oprimido y lo arrastro hasta la casilla 2 de Fluent que dice Setup, ¿sí? Para transferir la información de la malla del canal. ¿Mm? Observen que el chulito de Mesh se convirtió en un rayo, ¿sí? Lo mismo hacemos para la malla del rotor, ¿sí? Botón izquierdo lo mantenemos oprimido y lo soltamos en la casilla 2, ¿no? En Setup, ¿sí? Eso conecta las dos mallas con el Setup de Fluent, ¿sí? El paso a seguir es hacer clic en Mesh, botón derecho del mouse
y oprimimos o seleccionamos más bien, hacemos clic en Update. Bien, una vez aparece o se recupera el chulo, hacemos lo mismo para la otra malla, Update. Bien, ya está todo listo. Ahora sí podemos hacer doble clic en Setup para abrir Fluent. Bien. Aquí seleccionamos la opción Double Precision y el número de procesadores para esta versión Student es permitido hasta con 4, ¿sí? O calcular, computar hasta con 4 procesadores, ¿no? Y oprimimos Start. Bien, aquí podemos hacer un zoom, ¿cierto? Vemos que hay dos mallas, el rotor por encima, ¿no? De la malla background, ¿sí? Y si hacemos, nos acercamos lo suficiente, vemos que, pues, sí, hay cierto parecido, ¿no? Entre la malla que está en el fondo, ¿sí? Y la malla del rotor, ¿sí? El método overset tiende a ser mejor que el método sliding mesh, ¿sí? Por eso, pues, ha ganado más interés, ¿sí? Este método overset para, para el modelado, ¿cierto? Y la simulación de turbomaquinaria. Bien. El siguiente paso será el de definir, ¿cierto?, las condiciones de frontera. Pero antes de comenzar con ello, pues vamos a seleccionar Transient, ¿sí? Porque será una simulación en estado transitorio, ¿no? O dependiente del tiempo. Hay que activar la gravedad. Siempre que hay un flujo de superficie libre, hay que activar la gravedad. Va en dirección Y negativa, ¿cierto? Menos 9.81. ¿Sí? Y el siguiente paso importante, ¿no? Es activar las interfaces, ¿sí? Vamos a Overset, Interfaces, Overset, en la pestaña Domain, Overset, ¿sí?
Y pues aquí tenemos que darle un nombre, ¿no? Le voy a colocar el nombre interfase overset. ¿Sí? Selecciono la zona background, dominio background, y la zona que va a rotar, dominio rotor, y hacemos clic en Create. Y eso ya define la comunicación entre las dos mallas. Muy bien. Hecho ese paso, podemos hacer clic en Check. Check nos va a mostrar alguna información sobre el tamaño del dominio. Luego vamos a ir a Physics. ¿Sí? Aquí nos vamos a demorar un poco en esta pestaña, Physics, Create Edit. Solo está definido un fluido, aire. Vamos a hacer clic en Fluent Database. Y en esa lista vamos a seleccionar uno de los últimos fluidos, que es agua, ¿no? Water, liquid. ¿Sí? Ahí están las propiedades del agua y hacemos clic en Copy. Luego cerramos y ya debemos tener dos fluidos, ¿no? Agua y aire. Bien. En Viscos podemos ver la definición de los parámetros del modelo de turbulencia, ¿sí? Por defecto está el K omega SST, ¿cierto? Ese es el que vamos a emplear en este caso. Y ahora vamos a activar multiphase, ¿cierto? El modelo multifásico. Pero antes de hacer eso, antes de que se me olvide, es necesario que activemos una opción, ¿sí? Las opciones beta de ANSYS. Para ello, en Fluent tenemos que escribir el siguiente comando. Define, con minúscula, define beta feature access. ¿Sí? De lo contrario, Overset no va a ser compatible con BOF y la opción Open Channel. ¿Sí? Por lo menos en esta versión de ANSYS 2024R2. ¿Sí? Entonces es importante, ese paso es importante antes de continuar. Activar las opciones beta. Pues aquí, en el prompt, ¿cierto? Escribo ese comando. Perdón. Define /beta feature access. Ahí me pregunta que si quiero activar esas opciones, yo le digo que sí y OK. Muy bien. Ahora sí podemos hacer clic en Multiphase y activar el modelo Volume of Fluid. ¿Sí? Volume of Fluid y el submodelo Open Channel Flow. ¿Sí? Formulación de la fuerza de cuerpo la podemos también activar implicit y hacemos clic en Apply. Muy bien. Hecho ese paso, vamos a Phases y aquí podemos definir, ¿sí? Cada una de las fases, darle nombre. La primera fase llamémosla aire. La segunda fase llamémosla agua. Y podemos oprimir Apply. ¿Sí? Ahí quedaron activadas las dos fases,
y quedaron asociadas al correspondiente material. ¿Sí? Bien. Esto fallaría o aparecería una advertencia si no se activan las opciones beta. Bien. Aquí ya podemos cerrar y ahora vamos a condiciones de frontera. ¿Sí? ¿Qué es importante aquí? La condición de la entrada, ¿no? Edit. Con la frontera tipo inlet. Velocity magnitude. ¿Sí? Yo en mi presentación dije que iban a ser 2 metros por segundo. ¿Sí? 2 metros por segundo. Como no tengo mucha idea de cómo viene el flujo, ¿no? De la intensidad de la turbulencia, pues la recomendación es siempre colocar un valor pequeño, ¿cierto? En el tipo de especificación lo cambio a Intensity and Length Scale. Aquí voy a bajarlo a 1% y Turbulent Length Scale voy a colocar 0.3. ¿Sí? El 10% de la altura de esa frontera. Le doy Apply. Si cambio fases, ¿sí? Aire no me pide nada. Agua sí me pide especificar la fracción volumétrica. Y aquí le voy a dar 1. Apply. Listo, quedó inlet. Vamos ahora a pressure outlet. Edit. Aquí vamos a seleccionar intensity, no, K and omega para turbulencia y vamos a colocar unos valores pequeños en caso de que aparezca un reflujo, un backflow. Vamos a Apply. Pasamos a Multiphase, a la pestaña Multiphase y activamos Open Channel. ¿Sí? Este paso es muy importante. ¿Sí? Free Surface Level. Free Surface Level es la distancia por encima del origen hasta la superficie libre. Eso sería 1 metro. Entonces aquí defino 1 metro. Bottom Level, nivel inferior. ¿Sí? Eso está ubicado a 2 metros por debajo de la superficie libre. Perdón, por debajo del origen. Entonces aquí debo escribir -2. -2 metros. Y le doy Apply. No tengo que especificar nada más. Close. Y voy a cambiar la frontera top, que está como wall, la voy a cambiar a pressure outlet. Selecciono K y omega para especificar la condición de backflow. ¿Sí? Valores pequeños. Aquí no activo Open Channel. Le doy Apply. En las fases no hay que hacer nada. Solamente lo hago para que ustedes lo noten. ¿Sí? Backflow Volume Fraction para agua, 0. Está bien. Listo. Eso estaría ya definido. ¿Sí? Las condiciones de frontera. Cell Zones. Dominio rotor. Aquí tengo que especificar la rotación. ¿Sí? Que va a ser una malla con movimiento. Activo Mesh Motion. Hago clic en Mesh Motion, la pestaña Mesh Motion. El origen, el eje de rotación coincide con el origen. Esas coordenadas están correctas. Y la velocidad en radianes sobre segundo también la puedo dar, cambiar la unidad, haciendo clic en Domain, Units,
angular velocity, revoluciones por minuto, close, y ahora sí la puedo especificar como 60 revoluciones por minuto, ¿sí? Le doy apply y ya estoy casi listo con el setup, ¿sí? ¿Qué me falta hacer? Faltaría ir a Solution, ¿cierto? Methods, ¿sí? Vamos a cambiar el acoplamiento presión-velocidad coupled, acoplado. Los demás esquemas de discretización los dejamos tal cual. Controls, factores de relajación, todo por defecto lo vamos a dejar así, ¿sí? El criterio de convergencia lo podríamos bajar a 10 a la menos 4 para todo. Yo lo voy a dejar tal cual, pero pues se podría. Y vamos a inicializar, ¿cierto? El dominio. ¿Sí? Doy clic en Options, digo Compute, calcúlelos tomando la condición de entrada, Inlet, y le doy Initialize. ¿Sí? Si ahora voy a Results, Contours, New, y selecciono, por ejemplo, Faces, Volume Fraction, me parece que el dominio está completamente lleno de agua. Ah, perdón, sí, de agua. Cambio aquí agua, Display, ¿sí? Todo está azul, ¿no? Solo tengo agua en todo el dominio. Como dije al comienzo, la idea es tener aire por encima de tal manera que tengamos una superficie libre, ¿sí? Para definir esa condición inicial, tenemos que ir a Solution, perdón, a Physics, no, a Domain, perdón, Domain, Adapt, Manual, y en esta ventana seleccionamos Cell Registers, New Region, y voy a señalar o definir esta zona, ¿sí? Que va desde menos 6 metros hasta 14 metros y desde 1 metro hasta 2 metros, ¿no? De altura. Estas son las coordenadas de esa zona por encima del agua. ¿Sí? El nombre es Region 0, lo voy a dejar tal cual. Save Display, me dice que tiene muchas celdas, pero en total... Ay, ay, ay. Quedó mal definido. Perdón, 1, 2 más 2, debería ser 3, ¿no? Eso está mal. Bueno, vamos a definirlo correctamente. 3. Save Displays. Yes. Ahora sí está correcto, ¿cierto? En esa zona debería haber solo aire. ¿Sí? Va de 1 hasta 3. ¿Sí? 1 es hasta la superficie libre, 3 es hasta la superficie top, ¿sí? La frontera del dominio. Cierro aquí y ahora vamos a nuevamente Solution, hago clic en Patch, cambio Phase a agua, ¿sí? Volume Fraction, hago clic en Volume Fraction, valor 0, ¿sí? Selecciono la región 0 que acabo de definir y le doy Patch. ¿Sí? Ahí se marcaron unas celdas. ¿Cierto? Si ahora hago clic en Display, ¿sí? Ahora sí me aparece en rojo, ¿cierto? El agua y en azul el aire.
¿sí? Y la interfaz, pues es esa línea, ¿sí? Que divide lo rojo de lo azul, ¿sí? Ahí ya tengo mi superficie libre. Bien. Ahora puedo ir ya finalmente a Results, ¿sí? Número de pasos de tiempo, ¿sí? Puedo colocar, por ejemplo, si quiero simular 10 segundos o 10 vueltas, ¿sí? 1000 pasos de tiempo, 1000 delta t, un delta t de 0.01, ¿sí? Yo ya hice este cálculo previamente y con un delta t de 10 a la menos 2, ¿sí? La cosa funciona bastante bien. Y el número de iteraciones por delta t, 20, ¿sí? Es suficiente con este tipo de malla, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, generar una animación, ¿sí? De sus resultados, eso lo tienen que definir antes de resolver el caso, ¿sí? O pues simular el caso más bien. Pueden ir a Calculation Activities, ¿cierto? Solution Animations. Y aquí pueden definir, ¿cierto? Lo que quieren hacer, ¿no? Yo quiero guardar, por ejemplo, ¿sí? O generar un video, ¿no? Una animación de cómo es la evolución de la superficie libre, ¿sí? Entonces, puedo señalar ese contorno, decirle Use Active Preview, ¿sí? Y lo que aparece ahí es lo que me va a guardar, ¿sí? Todo lo que suceda en esa pantalla, ¿sí? Se va a capturar, se van a capturar pantallazos, ¿no? Se va a tomar una fotografía cada delta t, cada paso temporal, ¿cierto? De la solución para generar el video o la animación. Bien, otra cosa interesante que se podría hacer antes de arrancar con los cálculos es definir unas nuevas variables, ¿sí? Vamos a User Define Customs, ¿sí? Y aquí podemos definir una variable que solo me muestre, por ejemplo, la velocidad del agua, ¿sí? Para ello, pues puedo multiplicar la fracción volumétrica del agua, ¿sí? Por la velocidad del campo de velocidad, ¿no? Es decir, cuando uno resuelve o cuando uno está utilizando el modelo BOF, no hay una ecuación de momentum para cada fase, sino hay una ecuación para la mezcla, ¿sí? Para la combinación de las fases, ¿sí? Se está calculando un solo campo de velocidad, ¿sí? Pero si yo calculo este producto, ¿sí? Obtendría la velocidad únicamente del agua, ¿sí? Porque la estoy multiplicando por la fracción volumétrica del agua, ¿sí? Es decir, únicamente se está tomando la presencia del agua. Y a esto le puedo dar un nombre, ¿no? Velocidad agua. ¿No? Y de ello, pues también puedo hacer un video, ¿no? Si ustedes van acá a Solution, Results, Contours, New, ¿sí? Aquí en ContourSoft les va a aparecer Custom Field Functions, ¿sí? Velocidad agua, ¿no? Ese nuevo campo. Y lo van a poder visualizar, ¿sí? Esa es la condición inicial. Bien, entonces pues ya podría uno proceder, ¿cierto? Oprimir Calculate. Y pues esto toma un buen tiempo, ¿sí? Como calcular esos 1000 time steps, ¿cierto? Esos 10 segundos, simular esos 10 segundos, toma alrededor de 4 horas en mi computador, que es un i7, ¿sí? Con 4 procesadores. Ahí ustedes pueden observar, pues, la evolución de
los residuales para para el primer paso de tiempo. Van bajando. Sí, ahí se completó el primer paso de tiempo. Y ahí vamos por el segundo, ¿no? Aquí todavía no se ve ningún cambio apreciable en, bueno, un ligero giro, ¿cierto? Del rotor, ya hay algo de movimiento. Esto es algo que, como ya dije, toma tiempo, pero que pues vemos que va por el buen camino, ¿no? Las iteraciones en cada paso de tiempo convergen. Bien, yo voy a parar un momento. Y pues voy a mostrarles los resultados de esta simulación. ¿Sí? Que pues si uno la concluye, ¿cierto? Pues va a observar cosas muy interesantes como lo que vemos aquí, ¿no? ¿Sí? Al final de los 10 segundos, pues establece, ¿sí?, la deformación, o pues se puede observar la deformación de la superficie libre. Como dije al comienzo de este tutorial, ¿no? Se forma una cresta que pues tiene un nivel por encima de el nivel inicial del agua, ¿no? Que está representado por esa línea horizontal blanca, ¿sí? Se forma la cresta aguas arriba o justo por encima, ¿cierto?, del rotor, ¿cierto? Luego pues hay una depresión, ¿cierto?, justo aguas abajo del rotor, ¿sí? Y el nivel de la superficie libre se recupera aguas abajo, ¿sí? Para más ilustración, voy a compartir también un video de cómo es la evolución de esa superficie libre. Ahí vemos el giro del rotor, ¿cierto? Y pues lo que va sucediendo aguas abajo, ¿cierto?, con la superficie del agua, ¿sí? Sí, ese movimiento se asemeja mucho a lo que uno observa en un resalto hidráulico. Sí, es algo parecido, ¿cierto? El efecto que tiene la rotación de la turbina, ¿cierto?, sumergida en el agua. Aquí también podemos observar la velocidad del agua, ¿sí? Este es el producto de la fracción volumétrica por la velocidad, ¿sí?, por el campo de velocidad, lo que nos da pues la velocidad únicamente del agua. Por último, también podemos darnos una idea, ¿no?, de la evolución de la turbulencia si observamos o pues revisamos cómo varía la energía cinética turbulenta, ¿cierto?, en la estela, y ahí se puede ver cómo la estela comienza a interactuar con la superficie libre, ¿sí? Estos movimientos, ¿no?, que vemos aquí donde estoy señalando, pues sí, es esa interacción de la estela con la superficie libre. Eso es algo que no observaríamos, ¿cierto?, si no se considerara
o pues si no se hubiera empleado el modelo BOF, ¿sí? Para capturar esa interfaz entre el agua y el aire. Muchas simulaciones que se han hecho, pues muchos estudios que se han hecho de turbinas hidrocinéticas, por lo general se han hecho empleando únicamente una fase, ¿sí? Sin considerar el efecto de la superficie libre. Y pues aquí podemos observar que realmente hay una interacción, ¿sí? Que pues se observa en la realidad entre el movimiento del agua aguas abajo de la estela y la superficie del agua, ¿sí? Ello también tiene un efecto importante en el desempeño de la turbina. Bueno, espero que este tutorial sea de utilidad para ustedes y pues les ayude a modelar una turbina hidrocinética, ¿cierto? Si les interesa modelar una turbina hidrocinética o una turbomáquina, sí que opere bajo condiciones similares. Bueno, eso es pues todo por esta sesión y pues espero publicar futuros tutoriales, ¿cierto? Que demuestren las capacidades, ¿no? De el CFD al resolver, ¿cierto? Flujos de interés en ingeniería, como en el caso de las turbomáquinas. Hasta una próxima ocasión.